Tres. Hola a todos y bienvenidos al Foro de Directores para el perfil del que se espera de un docente de acuerdo al Currículum Nacional Básico. Antes de iniciar esta discusión me presento, mi nombre es Natalie Ávila, soy directora del Instituto Renacimiento y cuento con una maestría en Didáctica de Lenguas y Culturas. Bien, para comenzar desde mi punto de vista, me gustaría decir que lo que yo espero de un docente que va a iniciar su experiencia laboral o acaba de egresar de una carrera y está listo para impartir clases, debe manejar lo que es el segundo capítulo del Currículo Nacional Básico o tenerlo como conocimiento base, que son los fundamentos de dicho currículo. Bien, en el contexto hondureño los fundamentos curriculares son 8, pero yo considero que los que son más importantes o los que son cruciales para la formación de un docente son estos 5, los fundamentos legales, los fundamentos psicológicos, pedagógicos, tecnológicos y ecológicos. Bien, ¿por qué un docente tiene que manejar los fundamentos legales del currículo nacional básico? Porque estos fundamentos destacan que la educación debe ser laica. Quiero decir que yo no estoy en contra de que los docentes pertenezcan a alguna religión porque hay libertad de culto en este país, pero se tienen que mantener al margen de sus creencias personales porque la educación es laica, no tienen que meter lo que ellos consideran que es bueno o malo, en el caso de la religión, en las lecciones. Tienen que respetar ese fundamento del currículo nacional básico, que la educación debe ser laica, porque así como ellos tienen libertad de culto, los estudiantes también tienen el derecho de elegir qué es lo que ellos quieren creer y en lo que no. Bien, ¿por qué un docente debe manejar los fundamentos psicológicos del currículo nacional básico? Porque este fundamento nos menciona algo muy importante y dice que en cada uno de los niveles contemplados en el CNB se toman en cuenta las diferentes etapas evolutivas de la psicología humana. Es decir, los niños, las jóvenes y los adultos piensan, sienten y actúan de distintas maneras porque están en diferentes etapas psicológicas. Y esto es lo que un docente debe tener en cuenta, que no puede aproximarse o no puede tratar de la misma manera a un niño como lo haría con un joven o con un adulto. Por eso es muy importante saber cuáles son las etapas evolutivas o lo que estas etapas toman en cuenta. Luego, moviéndonos a los fundamentos pedagógicos, aquí nos dice que el aprendizaje se basa en 4 pilares fundamentales, que son el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. El docente tiene que aplicar cada uno de estos saberes en sus clases o en sus lecciones y también tiene que manejar los usos de su campo laboral. Por ejemplo, un maestro de lenguas extranjeras tiene que saber al pie de la letra las diferentes estrategias metodológicas para la enseñanza de una lengua extranjera. Tiene que manejar las metodologías, cuál es lo que tiene que utilizar con los estudiantes de dicho contexto, qué es lo que funciona en el aula de clases y qué es lo que no puede funcionar. Y todo esto nos los provee las diferentes estrategias metodológicas del campo al que pertenece dicho docente. Luego, los fundamentos tecnológicos. Este es crucial en la formación docente porque la educación no puede estar de una manera rústica, no puede quedarse estancada. Por eso es que la educación y el aprendizaje tienen que estar actualizadas, tienen que ir de la mano con las diferentes tecnologías y las diferentes tecnologías de la comunicación para la educación también. Y luego los fundamentos ecológicos. Este es indispensable en cualquier área, en cualquier materia, porque siempre es importante inculcar a los niños, a los jóvenes y a los adultos que puede existir una relación armoniosa entre la naturaleza y el hombre. No hay que dejar por fuera este último fundamento. Ahora bien, una vez que he dado mi punto de vista, me gustaría saber qué es lo que opina la siguiente panelista, Natalie Boquín. Buenas noches a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Me presento. Mi nombre es Natalie Boquín, directora del Instituto Moderno Estela B. de Pineda, y tengo una maestría en educación. Cabe destacar que lo que acaba de mencionar nuestra estimada son puntos claves dentro de esta área. Por tal razón, me gustaría resaltar los diversos niveles que posee el sistema educativo de nuestra institución. Tenemos el nivel de prebásica, que comprende las edades entre 0 a 3 años, el primer ciclo, y de 3 a 6 años, el segundo ciclo. En esta etapa, el docente debe trabajar
junto a sus alumnos la motricidad fina y gruesa. Debe enseñarles formas, sonidos, lateralidad y también a socializar y compartir con otros niños a través del lenguaje visual y gestual. Bueno, tenemos la educación básica, que posee 3 aspectos importantes que comprenden el primer nivel, que son primer y segundo grado, el segundo nivel, que son tercer y cuarto grado, y el tercer nivel, que son quinto y sexto grado. En el primer nivel, el docente debe promover la enseñanza de consonantes, grafemas y sonidos fonológicos. En el segundo nivel, el conocimiento es más avanzado porque el niño ya tiene formación en el aprendizaje de la lectoescritura que el docente les ha dejado. Y en el tercer nivel, el desarrollo del niño es el análisis y la comprensión, debido a que el docente los prepara para su capacidad intelectual y el aprendizaje. Seguidamente, según el currículum nacional básico, primer ciclo inicia con destrezas. En segundo ciclo promueve, el segundo ciclo promueve el desarrollo de destrezas con procesos mentales y actitudinales. Y en tercer ciclo adquiere carácter científico y tecnológico y aplica a contenidos curriculares. Por otro lado, tenemos la educación media, que es la etapa en la cual básicamente el docente prepara al alumno para la vida y para el ingreso a la universidad. Y ese nivel posee diversas modalidades, como ser bachiller en ciencias y humanidades, comercio, bachiller en salud y bachiller técnico profesional. Y tenemos la educación superior, que es la etapa en la cual el docente prepara al alumno para poder ejercer una profesión en un futuro, ya que el alumno se vuelve un investigador y es actor de conocimientos previos para poder ejercer en el área laboral. Bueno, como les estaba comentando anteriormente, la educación prebásica educa a niños menores de 6 años. Y esta es considerada como una de las etapas en las que junto con el docente se construye la personalidad, autonomía e identidad del alumno. Esto se da para estimular el desarrollo integral de capacidades físicas y motoras, socioafectivas y cognitivas para su adaptación total en el contexto escolar y comunitario. Asimismo, el docente debe apoyar y preparar a sus alumnos para su integración en la educación, a la educación básica, favoreciendo el desarrollo de destrezas, conocimientos, competencias, actitudes y valores que los habilite para una inserción exitosa para la vida. Y también promover el desarrollo personal del niño a través de situaciones y oportunidades que les permita ampliar su autoestima y personalidad, ya que son algunos de los objetivos principales que el Currículum Nacional Básico le provee a los docentes de educación prebásica. Y por último están las áreas curriculares del nivel de educación prebásica, que son mayormente conocidas como relación con el entorno, comunicación y representación, y el desarrollo personal y social. Esto es todo de parte mía. Me gustaría darle la palabra a nuestro estimado Manuel Méndez para seguir conociendo sobre su institución. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Joaquín. Como usted ya lo mencionó, mi nombre es Manuel Méndez. Tengo una maestría en intervención psicológica en el desarrollo y la educación y soy director de la Escuela Nacional de Música. Me gustaría hablar sobre la educación básica, pues en esta etapa de nuestras vidas en general, en las que se desarrolla el pensamiento crítico, autocrítico, la reflexión, la lógica,
y la creatividad. Entonces me gustaría hablar sobre las áreas o las materias que se imparten en una institución y el enfoque que me gustaría que un docente de estas materias tuviera al momento de enseñárselas a los estudiantes. Para comenzar con el área de letras, me gustaría mencionar primero en qué se divide, y es en la lengua materna y una lengua extranjera. Pues el enfoque que un docente me gustaría que tuviera sería primero el de la comunicación, para facilitar eh, la forma en la que éste se desenvuelve socialmente, en la que un estudiante se desenvuelve socialmente, y también que el docente les ayude a desarrollar su creatividad, dándoles libertad de redacción y de comunicarse también. De la redacción me refiero a que pueden escribir poesías, ensayos de la manera que ellos gusten, de los temas en los que ellos puedan, los que ellos gusten, claro, siempre siguiendo ciertos lineamientos sobre la estructura de cómo se redacta algún párrafo o un ensayo, como les mencionaba antes. En segundo lugar, tenemos el área de las matemáticas, que no se aleja para nada de la música, pues la música nace de las matemáticas, entonces nuestros estudiantes deben entender eso. Y también deben entender la forma en la que las matemáticas sirven para la vida, porque siempre es lo que se nos dice, la matemática sirve para la vida, tienen que hacer esto, tienen que aprender tal cosa, ¿verdad? Pero un docente tiene que dejar claro exactamente en qué es lo que se enfoca las matemáticas para la vida diaria. Pues no es que vamos a trabajar en ecuaciones todos los días, sino que el trabajo cerebral que nosotros hacemos en los problemas matemáticos es el que nos ayuda a pensar ya en la vida real, en alguna situación en la que tenemos que usar la lógica, pensar rápido. Y lo de pensar no solo se lleva a cabo en las matemáticas, sino también en las ciencias sociales, especialmente en la filosofía. Y es la ciencia social que me gustaría priorizar. Eh, de estimular primero la filosofía, pero antes de la filosofía incluso la ética. Pues antes de reflexionar, una persona necesita, o bueno, los jóvenes necesitan saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Y después de eso, ya pueden empezar a usar la filosofía para ser más introspectivos y pensar en que si lo que están haciendo está bien, lo que está mal y cómo debe cambiarlo. Pensar en ellos mismos, reflexionar y analizarse a ellos. En eso debe ayudarles un buen docente. Continuando con las ciencias naturales, me gustaría, bueno, incluso juntarlo con la educación física, pues me gustaría darles un enfoque de salud, que los docentes que impartan estas clases les den un enfoque a la salud, ya que, por ejemplo, la biología, que es una ciencia natural, les ayuda a los jóvenes a entender cómo funciona su cuerpo y cómo pueden hacer qué cosas pueden hacer que les hacen bien a ellos y qué cosas no. Claro, sin dejar de lado la química, pues muchos químicos están en medicinas y ellos también pueden saber qué es lo que está dentro de su cuerpo cuando ellos están enfermos y buscan una solución a esa enfermedad. Y por otro lado, la educación física también ayuda a la salud. Pues el movimiento siempre es bueno, porque caminar es bueno, como dicen, ¿verdad? Entonces todo el trabajo físico que realizan les va a ayudar, además que el pasar tantas horas en un instrumento, tal vez en una posición, les puede causar alguna molestia física o alguna molestia mental, entonces ellos trabajando, ejercitándose, se relajan y aprenden a ser disciplinados, que es lo principal que se busca en la música, ¿verdad? Y por último, en esta área de las materias impartidas está el área técnica, que en nuestro caso tenemos la facilidad que es el instrumento que cada estudiante decide aprender, pues son ellos quienes lo deciden. Nosotros podemos facilitarles la idea de cuál se puede adaptar de una mejor manera a ellos, ya sea por su situación económica o sus capacidades físicas, ¿verdad? Entonces, tenemos esa facilidad que en nuestra área técnica, que se enfoca en los trabajos que ellos pueden realizar en el futuro, es en los instrumentos y tenemos muy buenos maestros capacitados para cada instrumento. Eso sería por mi parte, al menos por el momento. Luego espero retomar la palabra. Ahora va a continuar con ustedes la Máster Soto.
Muchas gracias, Master Méndez. Ok, continuando. Buenas noches a todos primeramente. Mi nombre es Stephanie Alexandra Soto Martínez, máster universitaria en liderazgo y dirección de centros educativos y actualmente coordinadora general de la Secretaría de Educación. Continuaremos hablando sobre el currículo de educación media. Recordemos que los lineamientos son los que describen las etapas, fases, pautas y formatos necesarios para desarrollar actividades o tareas específicas. En este caso, hablaremos de los lineamientos del currículo de educación media que deben demostrar tener los maestros para lograr desarrollar las diferentes áreas de los estudiantes. Para cumplir con el fin de este proceso sistemático que es la educación media, necesitamos docentes capaces de liderar grandes grupos, docentes que demuestren una actitud y comportamiento de solidaridad, autonomía, individualidad e independencia en cada una de sus áreas. Como objetivos principales para cumplir con los lineamientos de este currículo, es necesario que los docentes puedan demostrar una personalidad íntegra, que sepan convivir con valores en los ambientes laborales, sociales y familiares. Se considera altamente necesario que para el cumplimiento de estos lineamientos en los estudiantes o los docentes tengan reafirmada su identidad nacional. Necesitamos docentes que conozcan su área, necesitamos docentes capaces de enseñar con diferentes métodos, con diferentes técnicas y estrategias. Recordemos que no todos los estudiantes aprenderán de la misma forma o con la misma velocidad que los demás. Es por ello que los docentes deben demostrar tener el conocimiento total en su área, deben demostrar tener el buen manejo de las actividades que realicen y un total y completo manejo del uso de los materiales necesarios para cumplir con el desarrollo de los estudiantes. Para la modalidad del bachillerato científico humanista, tanto como para la del bachillerato técnico profesional, ambas modalidades de esta estructura curricular necesitan docentes especializados y preparados, cada uno de acuerdo a su área curricular de educación media. Fue todo por mi parte. Continuamos con el director de la Escuela Nacional de Música, Master Méndez. Muchas gracias, Master Soto. En esta continuación, por mi parte, me gustaría mencionar la educación especial. Pues en la música, varios estudiantes con discapacidades se pueden sentir libres de aprender en nuestras instituciones, ya sea desde la Escuela Experimental de Niños para la Música, que cuenta con bastantes estudiantes no videntes que continúan incluso en la Escuela Nacional de Música y allá en la escuela, ya en la educación superior, en la universidad. Tenemos bastantes pianistas, guitarristas no videntes, pero nuestros maestros, nuestros docentes no solo se enfocan en las discapacidades externas, las que son más fáciles de observar, ¿verdad? Sino también en las internas, en algún trastorno leve, como puede ser el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, o el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o algún otro espectro del autismo. Pues nuestros docentes, además de estar capacitados para esto, también deben ayudarles a los estudiantes a explotar toda esa energía que suelen tener debido a estos trastornos en sus instrumentos musicales. Entonces, realmente facilita bastante su adaptación al mundo, ¿verdad? El hecho de estar estudiando algo tan práctico. Y bueno, referente a esta parte fue todo y ahora vamos a continuar con Master Romero. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos vayan a sintonizar en este día. Primero ya mi compañero, mi colega Manuel me ha presentado, soy Mirna Romero. Como todos aquí creo que tenemos maestrías en gestión educativa. Actualmente pues me encuentro estudiando una maestría en neuroeducación y optimización de capacidades. Y pues escuchándolos a todos hablar y
conforme a lo que el Currículo Nacional Básico o CNB, como lo hemos estado mencionando durante todo este foro, demanda una parte muy importante en los docentes. Cada uno de mis colegas aquí presentes ha sido director de diferentes instituciones. En mi caso, pues estoy trabajando con una institución privada y al mismo tiempo con una institución pública. Actualmente soy la directora de la escuela John F. Kennedy. Y pues me encuentro con una realidad diferente, ¿cierto? Dentro del el sector público y el sector privado. Entonces, para posicionarnos y para poder ejecutar el currículum nacional básico, pues necesitamos que nuestros docentes estén preparados, ¿sí? ¿En qué sentido? Cada uno de los colegas aquí han mencionado los diferentes niveles que abarca el currículum nacional básico, cómo un docente debe de prepararse y preparar a sus estudiantes, y por ende viene la parte que a muchos pues casi no les gusta. Y es lo que nosotros encontramos en el Currículum Nacional Básico en los dos últimos capítulos, en el 8º y el 9º. El 8º, pues, habla de lo que es la evaluación. Si nosotros vamos a evaluar a los estudiantes, ¿verdad? Me incluyo como docente porque estoy fungiendo como docente y al mismo tiempo como directora. Y sí es importante que nuestros docentes estén capacitados en el sentido de que sepan que no existe una única forma de evaluación. Tenemos diferentes tipos de evaluaciones. Hay evaluaciones que están con una influencia interna, es decir, lo que maneja el centro educativo en sí, sus directores, sus docentes, lo que es externo, es decir, quienes supervisan estos centros educativos. Y al mismo tiempo, pues sabemos que las evaluaciones van dependiendo de diferentes aspectos. Tenemos el aprendizaje, ¿verdad? Que normalmente es lo que nosotros conocemos como una evaluación sumativa. Tenemos también el desempeño de un docente, ¿no? Nosotros como directores en ese papel, pues nos toca evaluar a los docentes, saber qué es lo que conoce, qué debilidades tiene, qué fortalezas tiene, y así, ¿no? No solo ello es importante dentro de la evaluación. Sabemos que dentro de una evaluación, esta evaluación tiene que ser flexible y el docente tiene que entender que él es el medio para que el alumno logre todas estas competencias y habilidades que el currículo nacional demanda en cada uno de los niveles. Entonces, por ende, necesitamos programas, proyectos que se enfoquen, que desarrollen, que preparen a este niño, a esta niña, a este adolescente a el siguiente nivel. Entonces, nuestros docentes tienen que estar capacitados, tienen que conocer los diferentes tipos de evaluaciones que pueden emplear, no solo sumativas, hay evaluaciones formativas, mencionaba anteriormente internas, externas, y por ende, es necesario también que nuestro docente cuente con un perfil profesional adecuado al nivel que está enseñando. Las colegas anteriormente y el colega aquí presente han mencionado en cada uno de los niveles qué debe de saber, cómo debe de prepararse. Entonces, para concluir esta área de la evaluación, sabemos que el docente tiene que ser esa persona que no puede detenerse de aprender, no puede detenerse de formarse, porque necesita estar al día, necesita tener una formación continua. Estamos presentándonos a nuevas generaciones en donde la tecnología está tomando poder de todo. No podemos tener docentes que no tengan esa formación en la parte tecnológica. Para llevar todo esto a que el currículo se ejecute de la forma correcta y que a su vez él sea eficaz en los centros educativos, vamos con la última parte, que es lo que se menciona en el capítulo 9 del Currículo Nacional Básico, que es cómo se apoya los centros educativos, cómo se apoyan para que la ejecución de este currículo se dé como se debe, ¿sí? Es necesario las supervisiones. Sabemos que las supervisiones, pues por parte de nosotros como directores, están dentro del centro educativo. Pero ¿cómo manejamos los otros centros educativos? ¿Cómo nos comparamos con los otros centros educativos? Si nuestro centro educativo está dando el 100% o no, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros tenemos otras instituciones, autoridades que están más arriba de nosotros, la distrital, la departamental, la Secretaría de Educación. Entonces, es necesario que nuestros docentes sepan que todas estas instituciones están ligadas con la nuestra, que nosotros estamos bajo la supervisión de estas entidades y que por ende
todas las evaluaciones que estas instituciones demanden en nuestro centro educativo, es necesario que ellos las conozcan, que sepan cómo aplicarlas, de tal manera que todo esto arroja información que se va a convertir en datos, en números, y nos va a ayudar a saber si la institución está brindando el servicio que se requiere, si se está cumpliendo el currículo nacional básico como se debe, ¿verdad? Entonces, si ven, cada uno de nosotros ha aportado desde su punto de vista como directores lo que un docente debe de saber, cómo un docente debe de prepararse. Entonces, a esto también tenemos que agregar que tenemos diferentes realidades en los centros educativos. Entonces, como director, mi responsabilidad es, como directora, mi responsabilidad es hacer conocer a los docentes qué recursos tenemos que hacer proyectos para que esta comunidad ayude a nuestro centro educativo y tengan acceso nuestros estudiantes a esos recursos que necesitan. Entonces sabemos que son necesarios los recursos materiales, sabemos que son necesarios sitios en donde nuestros alumnos puedan recibir esa información, en donde nuestros mismos docentes se formen, ¿sí? Entonces nuestros docentes tienen que conocer muy bien el área alrededor de la institución para que se pueda agenciar de estos recursos y que nos sirvan. Porque tenemos que recordar que tenemos dos grandes espejos, dos grandes realidades en nuestro país, el sector público y el privado. Entonces podemos avanzar a pasos de gigante en el sector privado, pero en el sector público es algo que no podemos. Entonces tenemos que aprender y tenemos que enseñarle a nuestros docentes a conseguir lo que está a su mano para poder trabajar con ello y hacer con ello una educación de calidad, que es lo que el currículo nacional básico al final pretende, ¿sí? Entonces, por mi parte, pues es todo. No sé si algún otro desea agregar algo más. Creo que cada uno de nosotros como directores tenemos un punto diferente dependiendo del rubro en donde estamos, de la formación continua que estamos teniendo. No sé si alguien más quisiera agregarlo. Por mi parte, esa es mi participación. Bueno, muchas gracias Mirna y muchas gracias a todos los panelistas por aportar sus valiosas opiniones y así como dijo nuestra colega, que todos tenemos diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, pero al final se une uno solo y creamos por decirlo así, al docente perfecto. Pero muchas gracias a todos por su participación y hasta la próxima.